Buenas noches. Vamos a desarrollar videos sobre la tercera matriz, responsabilidad por resultados. La responsabilidad por resultados, para iniciar, dice, se define como responder o ser responsable por acciones, decisiones, consecuencias dentro de la organización. Creo que casi todos somos atraídos en algún momento en nuestra vida profesional por las famosas decisiones. Es como bastante atractivo, ¿verdad? El hecho de estar tomando decisiones, ser el que dice qué se hace, qué no se hace. Sin embargo, pocos estamos relacionados con que esas decisiones llevan también consecuencias. Y al final por eso es por lo que se paga, por las consecuencias. Estas consecuencias principalmente se miden en resultados. ¿Estas decisiones harán crecer los resultados o estas decisiones disminuirán los resultados? De eso se trata. Si los resultados están saliendo bien, conforme a lo que se ha planificado, las decisiones son aplaudidas. Pero si los resultados no se están dando, las decisiones son cuestionadas e incluso muchas veces pueden ser incluso castigadas. Por eso, este es uno de los terceros, es el tercer factor que va cerrando pues prácticamente la metodología de valoración. Y este a su vez dice que se mide desde tres subfactores. La libertad para actuar, que como seguramente ustedes ya leyeron, se trata de esas guías o lineamientos en los cuales un puesto se va a apoyar para tomar estas decisiones. ¿Qué tanto tiene libertad, valga la redundancia, para poder llevar a cabo estas decisiones? Porque, vamos a ver, esto va inherente al puesto, ¿verdad? No tanto a la persona. Es decir, la persona, qué bueno si la persona tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? La competencia de tomar decisiones. Pero, al final, esto le corresponde a un puesto, ¿verdad? Un gerente, un puesto de gerente es para tomar decisiones. Si selecciona a alguien que no puede tomar decisiones, pues claro, ahí se va a notar. Pero por otro lado, yo puedo tener un puesto operativo y la persona perfectamente se le facilita tomar decisiones. Pues bueno, esta libertad para actuar está relacionada con los puestos de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, los puestos entre más altos van en la jerarquía, mayor es la responsabilidad por tomar de decisiones. Y entre más operativos son, pues no se les adjudica, digamos, mayor toma de decisiones, ¿verdad? O al menos no tiene un impacto tan grande. Ahora, es importante mencionar que este es el primer factor que incluye un subfactor numérico, cuantitativo, exclusivamente, y esa es la magnitud. La magnitud, que es el valor monetario, digamos, el valor cuantitativo, principalmente monetario, sobre el cual se tiene responsabilidad. Que hemos hablado que puede ser a nivel de ingresos, como puede ser a nivel de gastos, ¿verdad? Por lo general se suele utilizar ingresos. Y por último, el impacto del puesto, que es cómo yo contribuyo a esta magnitud que definí en el subfactor 2. Entonces vamos a la aplicación, ¿verdad? Y como hemos venido observando, vamos a ir a la herramienta, ¿verdad?, que tenemos dentro de la pestaña 1, 2, 3, 4, 5. La quinta pestaña encontraremos el subfactor, responsabilidad. Ya ustedes están familiarizados con las matrices, ¿verdad? En este caso, como hablábamos, este vuelve a tener tres subfactores, ¿verdad? Esta matriz vuelve a tener tres subfactores que están acá. Por un lado, la libertad para actuar. De la misma manera que hemos venido viendo los primeros subfactores, se comporta
de la letra A a la letra H, ¿verdad? Entre más abajo es mayor la libertad para actuar, entre más cercano de la A está es menor, porque los puestos siguen siendo rutinarios. Luego viene la parte de la magnitud. Entre la magnitud encontrarán 5 grandes escalas de magnitud, desde empresas que son muy pequeñas, que van de 40.000 a 400.000 dólares de ingresos o de montos económicos, pequeña que va desde 400.000 a 4 millones, mediana que va de 4 millones a 40 millones, grande de 40 millones a 400 millones y muy grande arriba de 400 millones. Les comentaba, y esa fue una de las preguntas que surgieron en las consultas, que esto lo da la encuesta salarial que hace esta consultora llamada Hay Group. Cada año ellos van actualizando en base a mercado estos datos, ¿verdad? Para el país en particular, porque lo que aquí en este país una empresa muy grande puede ser arriba de 400 millones, en México puede ser que una empresa como esta sea una empresa mediana, ¿verdad? Porque las magnitudes de negocios en esos otros países son diferentes. Entonces, esto está actualizado para efectos educativos en base a una encuesta de El Salvador del 2014. Pero el utilizar los rangos, entender el principio es lo que importa, ¿no? Y luego el tercer subfactor, que es el factor de impacto, donde hay 4 opciones. Desde el impacto indirecto, que tiene las opciones de remoto y contributorio, y el impacto directo a través de primario y compartido. Tiene la S por el shared, de compartido en inglés. Entonces vamos a hacer esto sobre nuestro famoso director de recursos humanos, que es el puesto que hemos venido valorando. Ya no voy a leer las funciones, ya las leímos la semana pasada. Pero acá lo que es interesante ponerse a pensar es en qué se basa este puesto para tomar sus decisiones. Ahora, algo muy importante es que este puesto está circunscrito a una realidad que es una escuela de negocios, una empresa mediana, digamos, entre pequeña, mediana, ha hecho un esfuerzo por pasar a mediana. Y ahí pues vamos a tener ciertas particularidades. Entre más pequeños son los negocios, ustedes saben que la toma de decisiones está más centralizada en los dueños, en los fundadores. Y a medida que la empresa va siendo más grande, posiblemente los fundadores salen y traen administradores que comienzan a hacer la labor de toma de decisiones y delegación de toma de decisiones de forma apropiada. Pero en empresas pequeñas la toma de decisiones se tiende a centralizar en los dueños. De modo que a pesar de tener niveles, digamos, ejecutivos, estos pues pierden cierta responsabilidad, cierta atribución, porque todo lo tienen que consultar, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta esos contextos. Luego la otra cosa que es importante, este descriptor trae varios adendas, digamos, que no traen otros. Dice decisiones sobre qué puede decidir este puesto, modelos y políticas finales, sobre niveles salariales, aunque este incluso se lo tienen que aprobar, ¿verdad? No es una decisión totalmente de él. El presupuesto del área, ¿verdad? Que también se lo tienen que aprobar, no termina siendo totalmente de él. Reestructuraciones u otras relacionadas con reducción de costos y algunas propuestas. Y el otro punto que es importante ver es que se ponía un apartado de dimensiones. Por un lado, dimensiones económicas, donde tiene él a cargo un presupuesto de gastos de 1.6 millones entre gastos de capacitación, gastos de planilla, gastos de reclutamiento y otros. Y se habla que esta escuela de negocios genera ingresos por venta de 5 millones.
Además, pues tiene una responsabilidad jerárquica, hablábamos la semana pasada de 3 gerentes que le reportan y pues más o menos acá no era 3, era como 7 u 8 personas de reportes indirectos. Entonces, con toda esta información en mano, vamos acá. Libertad para actuar. Acá es importante nuevamente también retomar un poco las definiciones que tenemos en tabla. Recordarán que acá se va a mantener un poco la regla de la congruencia, donde tratamos de darle seguimiento a las primeras letras que hemos venido utilizando en los 2 factores anteriores. Se recordarán que, si no se recuerdan se los pongo, que lo tenemos por acá a la mano. Puesto director trae una F en el primer subfactor de habilidades, luego le dimos una F en el primer subfactor de solución de problemas también. Y ahora pues digamos, por facilidad, también se vuelve a aplicar la misma regla, ¿verdad? Por regla de congruencia, este primer subfactor de libertad de pensamiento tendría que estar alineado a esos 2, principalmente al anterior. ¿Esto por qué? Voy a llevar un poquito por acá esta explicación. Ahora me hice un esquemita para poder explicarlo. Nosotros tenemos el saber, que es el primer factor, el pensar, que es el segundo factor, y ahora estamos en el actuar, que es el tercer factor. Entonces, lo que explicábamos la vez pasada es que nadie puede pensar más allá de lo que sabe. Este es el cúmulo de conocimientos adquiridos a través de los años por distintas vías. Entonces tú no puedes pensar más allá de eso. Pero luego resuelves un problema en base a la información que tienes y generas una solución, la piensas. Pero finalmente está cómo la implementas. Si la implementas totalmente como la pensaste o en menor grado de como la pensaste. Pues por lo general uno suele pensar cómo va a resolver las cosas, pero al final las cosas terminan de otra forma. Lo ideal es que terminen lo más apegado a como tú pensaste. Entonces, esta es la regla de coherencia, digamos, ya puesta en todo su esplendor. Que mi actuar va a ser a lo sumo lo que yo pienso. Por eso, este es mi techo. Así como el pensar va a tener como techo el saber. Entonces, si yo aquí tengo una letra E, aquí este pensar a lo sumo puede llegar a ser esa letra E. O tiene un nivel de diferencia. Si aquí es una E, podría llegar a ser D. De la misma manera, el actuar tiene el techo en el pensar, o sea, en el factor 2. Si en el factor 2 utilicé una E también, esta a lo sumo podría ser una E. O un nivel menos, una D. Teniendo eso en cuenta, vamos a responsabilidad. Como traemos la F, esta pues de entrada podría ser una F o una E. Entonces hay que leer ambos. Este dice, por su naturaleza o dimensiones, el puesto está holgadamente sujeto a políticas y objetivos funcionales. Y este dice, por su naturaleza o dimensiones, el puesto se sujeta a prácticas y procedimientos generales respaldados en políticas o precedentes funcionales para la realización de una actividad operacional concreta. Nótese que la F dice, el puesto está holgadamente sujeto a políticas y objetivos funcionales. Como les mencionaba yo anteriormente, si el puesto respondiera a una empresa multinacional o algún organismo de ese tipo, una empresa muy grande, ya bastante profesionalizada, esto se podría generar. El puesto tendría toda la libertad del mundo, ¿verdad? Podría actuar holgadamente. Pero
en las empresas pequeñas no precisamente sea esto, en las medianas. Entonces, lo más seguro es que este puesto estará por acá, en la letra E. Revisando un poco y complementando las definiciones que tenemos en su presentación, estamos diciendo lo siguiente. Si fuera una F, él se apoyaría su libertad para actuar, su toma de decisiones en políticas funcionales generales, en una dirección amplia para el logro de metas, amplia discreción dentro de las políticas funcionales. Si fuera una empresa normal, ¿verdad? Una empresa, aunque sea anormal, ¿verdad? Porque son las menos, empresas multinacionales bien conformadas y todo, se daría una F, ¿verdad? La persona o el puesto, perdón, tendría todo esto. Pero al ser una empresa mediana, realmente este puesto posiblemente se ubica más en la E, porque no tiene tanta amplia discreción, porque va a estar en mayor reporte a su jefe de esa empresa mediana. Por lo tanto, esta persona o este puesto se estaría apoyando en prácticas o procedimientos amplios, cubiertos por precedentes y políticas funcionales, consecución de resultados concretos. ¿Por qué? Porque él se apoya en las políticas de recursos humanos, ¿verdad? En los índices, los indicadores, los KPIs de recursos humanos, para su toma de decisiones, para actuar. Pero tampoco es que le dejan así una holgura, como decía la otra definición, porque muchas de las cosas acá las va a tener que ir a hablar con el dueño o con el CEO, por pequeña que sea la empresa. Y por lo general va a ser el CEO quien finalmente decida y no tanto nuestro amigo el director de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, iniciamos acá por la letra E. Como ya estamos acostumbrados, sombreamos esta parte. Vamos a sombrear de grisito. Y ahí está la primera. La letra E. Esta E la colocamos acá. Libertad de pensamiento. Luego vamos a la segunda. La magnitud. Decíamos que tenemos todos estos rangos. Este es, en buena teoría, es el subfactor más fácil de todos los que hemos visto. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que hacernos un par de preguntas. Número 1. ¿Cuál va a ser el monto que yo voy a tomar? ¿Va a ser ingresos por venta o presupuesto de gastos? Yo les ponía dentro de las consultas. Por lo general se suele utilizar presupuesto por ventas. ¿Por qué? Porque presupuesto por ventas se refiere a las ventas totales de toda la empresa. Y ese es un dato que por lo general se maneja, ya sea a nivel de presupuesto, de datos reales, de la memoria de labores del año anterior. Pero en cambio, manejar gastos, eso me implicaría ir a buscar los gastos de cada una de las gerencias, cada una de las direcciones. Y sería más complicado. Caso de recursos humanos, de alguna forma es fácil calcular la planilla, más otros gastos adicionales y ahí está. Pero en otras áreas posiblemente se le vuelva más difícil conseguirla al que está haciendo la valoración. Entonces vamos a utilizar, para este caso, ingresos por venta de 5 millones. Y los 5 millones, al irnos a los rangos, el 1 llega hasta 400.000, vamos para arriba, este 2 llega a 4 millones, ¿no? Y los 5 millones se ubican acá, en el 3, donde va de 4 a 40 millones. Por esa razón está sombreadito todo esto hasta abajo, ¿verdad? Y luego vemos cómo se intersecta este cuadro de 12 valores. Entonces, para ese tercer punto, tenemos el subfactor de
impacto. Decíamos que el impacto es cómo yo participo o colaboro a que se generen esos 5 millones de ingresos que habíamos hablado. Entonces decíamos que hay dos vías, aportación directa e indirecta. ¿Quiénes tienen aportación directa? Los que están relacionados con el negocio, puramente hablando. Ventas, mercadeo, producción, bodega. Digo, si la empresa es de ventas, es comercial, sería ventas y mercadeo. Puede ser que incluso distribución. Si la empresa es de fabricación, pues de ahí sería fabricación y bodega, puede ser. ¿Qué pasa con las áreas de soporte? Recursos humanos, finanzas, contabilidad, servicios generales, etc. Ellas van a caer más del lado del impacto indirecto. En el impacto indirecto, recordarán que tenemos las opciones de remoto y contributorio. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? El remoto es una función de soporte netamente transaccional, como la contabilidad, como los servicios generales, que son porque se tienen que ver. Pero otro lado es que estemos ante un impacto indirecto que sea más contributorio. Cuando sea esto, cuando la función es más orientada a la asesoría, a la guía, el advisory. Estamos hablando de un puesto de director de recursos humanos y tal como lo hemos venido leyendo en su descriptor, no se ve un director de recursos humanos muy transaccional o operacional, sino alguien más contributorio. Por lo tanto, eso nos reduce a este cuadro. Y luego, como habíamos hablado anteriormente, se aplica la regla de los signos, más si fuese un puesto que va a hacer funciones de su inmediato superior, menos 132 si fuese un puesto que va a hacer funciones de su inmediato inferior, o igual para el puesto de en medio, perdón, para los puntos de en medio, que es cuando el puesto está diseñado para hacer todas sus funciones en pleno. Por lo tanto, hemos llegado a este valor de 152 puntos. Esto trasladamos para acá. Magnitud decíamos que era 3. Impacto es C. Da una total de 152 puntos y ahí hemos finalizado el tercer factor en su valoración. ¿Cómo se va a poner la justificación en cada uno de ellos? En la libertad para actuar, pues ya les digo, ustedes tienen que comenzar. El puesto de director de recursos humanos apoya su toma de decisiones en políticas funcionales, en la guía de no sé quién, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esa razón se ubica en el nivel E. Ahora, en este caso también hay que agregar, dado que es una empresa mediana, la toma de decisiones está más centralizada, etcétera, etcétera, y por eso se le coloca E. En magnitud, fácil, en base a los 5 millones de ingresos que presenta los datos del descriptor de puesto, este se ubica en el rango de tantos miles a tantos millones, tantos millones a tantos millones. ¿Verdad? Vimos que era el 3, que se ubica de 4 a 40 millones. Y por último, decimos, es un puesto de impacto C, es decir, contributorio, porque a través de las funciones de recursos humanos, ¿verdad? Este director asesora o ayuda, ¿verdad? al negocio central para la toma de decisiones en todo lo relacionado con la gestión del talento humano, el buen clima, la productividad, etc. Okay. Teniendo entonces ya la valoración del primer factor, que es 400 puntos, la del segundo factor, que generó 175 puntos,
y la del tercer factor, que genera 152 puntos, se suman y todo esto da un total de 727 puntos. Y acá estamos llegando a la valoración del puesto. Este es el valor. Ahora, ¿para qué se hace la valoración? Pues para determinar un nivel al cual él pertenece, en base a la complejidad. Y para ello, ustedes podrán ver acá abajo que dice grado GI 19. ¿De dónde sale eso? Pues acá, en la segunda pestaña, hay algo que dice grados. Acá lo que se encontrará es una tabla que está pegada a mano izquierda, donde la primera, vamos a ver si podemos, no se puede mostrar esto. No se puede mostrar, pero en la primera columna, la columna A, tenemos los grados G. En la columna B, C y D tenemos rangos de puntos. ¿Cómo funciona esto? Si la valoración que está allá me generó 90 puntos, eso se ubica aquí en este rango, por lo tanto su nivel o grado G es 7. En este caso, decíamos que 727 puntos se ubica, vamos a ver, acá donde está la negrita, 614, 674, 734. Y aquel era 727. Lo cual no sobrepasa este límite. Se queda como por acá medio. Por esa razón, le corresponde grado G 19. ¿Qué es lo que pone acá? Para 727 puntos, grado G 19. Y con todo esto, hemos finalizado entonces la valoración de puesto. Así es como se tendría que replicar en sus trabajos, ¿verdad? Para poder la próxima semana entregar la valoración de todos los puestos. Recordando que esto que hemos hecho ahora, ¿verdad? Para llegar a asignar altos elementos, ¿verdad? De la letra F en adelante, porque el puesto tiene que ser de bastante peso, digamos, dentro de la empresa. Y hay que tomar en cuenta que estemos hablando de una empresa multinacional o grande, ¿verdad? Y tal, o cuando vamos a estar hablando de empresas medianas, donde hay que tomar algunas consideraciones, como las que vimos ahora, o de empresas pequeñas que pues por lo general casi no se aplica esto. Entonces tendríamos ahí la valoración, 727 puntos y grado G 19. En la próxima clase vamos a ver qué hacer. Entonces, ahora que tengo ya los puntos, tengo el grado, ¿de qué me sirve? ¿Cómo lo ligo esto a un salario? Eso es entonces lo que vamos a estar viendo. Es la clase también que será puesta esta semana para que puedan estudiarla. Muchas gracias y nos encontramos en las horas de consulta. Hasta luego.